comenzar haciendo una pregunta. Esa pregunta, amados Sahim, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el tema que quiero compartir en esta hermosa tarde. La pregunta es la siguiente. Cierto, todo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Lo que no es Torah, pues es pecado en automático. Pero ¿cuál de todos los pecados es el pecado que el Eterno más aborrece? Todo lo aborrece el Eterno, todo lo que es pecado lo aborrece el Eterno. Pero hay algo que sobresale, que es lo que más detesta el Eterno. Y esa pregunta quiero que me la respondan a través del chat, a través de un comentario. ¿Cuál es el pecado que Yahweh más aborrece? En este caso, quiero comenzar con Éxodo capítulo 20. Y en Éxodo capítulo 20, amados Sahim, recuerden que se fueron dados ahí los mandamientos para todo el pueblo de Israel. Y hay algo muy importante y básico para cada uno de aquellos que vamos regresando a las raíces hebreas. ¿Por qué comúnmente se hablan de 10 mandamientos y no de 613 como lo es lo real, verdad? Bueno, recuerden que toda la Tanaj, toda, desde Bereshit hasta Apocalipsis, solamente hay un resumen de lo acontecido. Solamente hay un resumen de lo acontecido. Incluso podemos mirar allá en el libro de Matitiyahu, cómo realmente al final del capítulo 28-29 dice ahí, y hizo Yahshua muchas otras cosas en este Olam, que si todas se escribieran, dice, no cabrían los libros. Entonces, por lo tanto, la Tanaj solamente es un resumen de todo lo acontecido, ¿sí? En este caso viene siendo lo mismo con los mandamientos. ¿Por qué se habla solamente de 10 y no de los 613 mandamientos como lo es? ¿Sí? Es un resumen en 10 de los 613 mandamientos. Si tú pones, y este ejercicio lo hemos estado haciendo continuamente, por ejemplo, si tú pones 613 y dentro de esos números 6, 1, 3 pones entre medio el signo de más, en el 6 más 1 más 3 te da igual a ¿cuántos? A 10. A 10 mandamientos. Y ahí están los 613 misbot que entregó el eterno Yahweh a su pueblo Israel en el monte Sinaí. Aleluya. Ahora, dice aquí en Éxodo capítulo 20 del verso 1 en adelante. Voy a leer esto porque es muy importante y esto, ¿verdad? Es muy básico para que nosotros vayamos comprendiendo y vayamos entendiendo cuál fue el motivo por el cual la casa de Israel y la casa de Judá fueron divididas y a la vez dispersas en el mundo entero. Dice Éxodo capítulo 20 desde el verso 1 en adelante. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo: Yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago rajamín en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo será día de reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da.
no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Devarim, Yahweh. Aquí encontramos los Eser Misbot, los 10 mandamientos. Aleluya. Y por lo tanto, no sé si ya haya una respuesta de la pregunta. ¿Cuál es el pecado más grande? En este caso, más bien que aborrece más el eterno Yahweh. Si las hay o no, la respuesta es la idolatría. La idolatría. Eso subráyenlo, márquenlo, escríbanlo en sus apuntes. ¿Cuál es el pecado que más aborrece el Eterno? La idolatría. Por ello comienza, y por eso fuimos a Éxodo capítulo 20 en el verso 2, porque el verso 1 solamente dice: y habló Yahweh Elohim todas estas palabras diciendo, y en el verso 2 dice: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aleluya. Y mirábamos, si recuerdan ustedes claramente, allá en el libro de Devarim, en el capítulo 4, ¿verdad? Mirábamos la advertencia contra la idolatría hacia el mismo pueblo de Israel. ¿Por qué tanto énfasis tuvo el Eterno en estar amonestando al pueblo de Israel contra la idolatría? ¿Por qué tanto énfasis en ello? Porque recuerden que el pueblo de Israel iba a ingresar apenas a la tierra de Canaán, a la Eretz Israel. Y en ese lugar habitaban 7 naciones que adoraban a muchos ídolos. En este caso ellos, su forma de vida, su forma de vivir, su método de vivir era la idolatría. Y por lo tanto el Eterno anticipa al pueblo y previene al pueblo antes de entrar a la tierra, y amonesta mucho en varias ocasiones. Le dice a Moshe: adviértele al pueblo que tenga mucho cuidado. Incluso le dice Yahweh a Moshe: dile al pueblo que tenga mucho cuidado, que cuando destruyan altares, que cuando destruyan imágenes, que cuando destruyan sus templos de adoración de ellos, no vayan a pensar hacer lo mismo ellos, el pueblo, con el Eterno. Sí, eso se los dejó muy claro el Eterno a través de Moshe. Sin embargo, una vez que el pueblo ya entró a la tierra de Israel, al principio todo fue bonito. Al principio todo era hermoso. Incluso podemos mirar aquí atrás en el capítulo 19 del libro de Shemot, por ejemplo, el verso 6, ¿sí? Miren cómo el Eterno, al mismo tiempo que él iba a entregar su bendita Torá, le habla precioso al pueblo y le dice: mira, yo quiero que vivas bien, yo quiero que tú estés bien, yo quiero que tú no sufras. Pero ciertamente se cumplieron las palabras de nuestro Elohim cuando dijo: yo hice al hombre recto y perfecto, pero ellos se buscaron sus propias cuentas. Miren lo que dice Éxodo capítulo 19, verso 6. Y vosotros me seréis un reino de ¿qué? Un reino de Cuanim y gente apartada, gente santa, gente kadosh, gente diferente, gente especial, gente mía propia, dice Yahweh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo quería el Eterno a este pueblo, a Israel? Lo quería siendo un reino de ¿qué? De Cuanim y de gente santa, de gente kadosh, de gente apartada, de gente diferente al resto de las demás naciones. Vuelvo a repetir, al principio todo esto lo tomaron en serio los Bené Israel de aquella generación.
y entraron a la tierra de Israel haciendo todo tal cual como el Eterno les había ordenado. Pero posteriormente, una vez que entraron a la tierra, una vez que ya estaban posesionados, una vez que ya eran únicos en la tierra de Israel, empezaron a hacer lo contrario a lo que el Eterno les había advertido. Incluso si miramos y recordamos en la primera parte de este tema, ¿verdad?, de la división de Israel, podemos mirar qué fue lo que hizo Jeroboam. ¿Te das cuenta? Si pusimos muy bien atención, Jeroboam, encima de que edificó 2 altares para adoración a la idolatría, encima de eso, ¿qué hizo? Cambió la fiesta, o más bien la fecha de la fiesta, de la gran fiesta de Sukkot. Porque cuando indicó Jeroboam a los hijos de Israel, principalmente a la casa de Israel, que hicieran esa moed en el 8º mes. Y díganme ustedes, la orden de nuestro Elohim Yahweh en el capítulo 23 del libro de Vayikra, ¿ordena que la fiesta de Sukkot se celebre en el 8º mes? Claro que no. En Levítico capítulo 23, ordena el Eterno Yahweh que se tendría que celebrar ¿cuándo? El día 15 del mes séptimo. ¿Sí? Incluso ya al final del capítulo 12, dice la fiesta que Jeroboam había inventado de su propio corazón. Tengamos mucho cuidado, amados. Tristemente, de generación en generación, venimos escuchando los Sefer Mitzvot, venimos escuchando los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim, y al principio muchos toman en serio las cosas, pero una vez pasa tiempo y se empiezan a corromper. Esto no es nuevo. Esto lo estamos mirando a través de los tiempos antiguos, cómo el pueblo se ha venido contaminando, cómo ha sido el problema no creerle fielmente a las palabras de nuestro Elohim Yahweh. Y por lo tanto, ¿sí?, dice Rav Shaul en una de sus cartas, ¿sí?, un poco de levadura puede leudar toda la masa. ¿Y qué es lo que hacía el Eterno? ¿Qué es lo que dijo el Eterno desde el principio? Cuando alguien pecaba dentro del pueblo, ¿qué es lo que requería el Eterno? Incluso había un llamado de atención primero. Posteriormente, dice la Tanaj, ¿verdad? Tenemos que era una llamada de atención. Posteriormente, era otra llamada de atención. Y como está el dicho, ¿verdad? A la tercera es la vencida. Si no entendía la persona, ¿qué es lo que hacían con esa persona? ¿Era apedreado o era muerto? Incluso dice la Torá, se encuentra registrado donde dice, así raerás el mal de Israel. ¿Y qué es lo que corrobora Rav Shaul en una de sus cartas? Un poco de levadura puede leudar toda la masa. Tenemos que sacar eso que puede contaminar al resto del pueblo, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí?, en cada momento, ¿sí?, nosotros tenemos que llamar la atención, nosotros tenemos que amonestar a alguien que no está haciendo lo debido. En caso de que él no quiera, como dice la Torá, tenerlo por publicano, y nada tiene que ver con nuestro pueblo. Aleluya. Ahora, tristemente el pueblo, aunque ciertamente prefiguradamente podemos mirar cómo en la porción de la parashá siguiente para este próximo Shabbat, amados Sahim, vamos a mirar ahí la primera vez cuando Israel se divide en dos. ¿Recuerdas el problema que hubo entre Saúl y nuestro patriarca Jacob? Bueno, pues de eso va a tratar nuestra próxima parashá. Y ahí vamos a poder mirar claramente cómo nuestro patriarca Jacob divide a su gente, a su pueblo, a nuestros ancestros en dos. Y es ahí cuando es la primera vez que Israel es dividido en dos. Hasta este día, como lo estamos viviendo en estos tiempos, nosotros somos Israel, y por el otro lado tenemos a nuestros amados hermanos judíos, casa de Judá. Aleluya. Ahora, antes de esa división, el pueblo estaba unido, el pueblo estaba junto. Y por ello
dije que un poco de levadura puede leudar toda la masa, no queriendo en momentos, por ejemplo, recuerdan cuando el pueblo sale de Egipto y se encuentran con el becerro de oro. Recuerdan que ahí no se contaminaron. ¿Quiénes? Los levitas. Los levitas no se contaminaron, ¿sí? Hasta ese momento prevalecieron Baruch Hashem Yahweh. Hasta ese momento la sola tribu de Leví fue la que prevaleció, fue la que pensó en no apartarse del amor del Eterno, ¿sí? Hasta ese momento Baruch Hashem Yahweh, que solo una tribu se apartó para santidad, para Kedushá, se apartó para el Eterno, no se contaminó. Pero posteriormente, no con el becerro de oro se contaminó Leví, pero posteriormente con otras cosas se contaminó. Y ahí se cumple la palabra que amonestaba Rav Shaul: un poco de levadura puede leudar toda la masa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, así sucesivamente, a ejemplo de ello pongo a las dos casas de Israel. Por culpa de la casa de Israel, pecó también y fornicó la casa de Judá. Hoy por un lado tenemos a la casa de Israel apartada del Eterno por causa del pecado más grande que aborrece el Eterno. ¿Y ese pecado cuál es? La idolatría. Y por el otro lado tenemos a nuestros amados hermanos casa de Judá, que por culpa de los casa de Israel se contaminó la casa de Judá. Y Judá está contaminado con otras cosas más. Podemos nosotros mirar en ejemplo lo que dice el profeta Jeremías. Vamos a Jeremías, al capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Todos busquemos Jeremías capítulo 2. Bendito es Yahshua HaMashiach. Dice en el profeta Jeremías en el capítulo 2. ¿Todos ya lo tenemos? Vamos a ir al verso 1, 2 y 3 por el momento. Dice de esta manera Jeremías capítulo 2, verso 1, 2 y 3. Amén. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Kadosh era Israel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que los devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Yahweh. Devarim, Yahweh. ¿Te das cuenta? Al principio, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, a la Eretz Israel, ¿sí? El pueblo comenzó muy bien. Y es por ello que al profeta se le declaran estas palabras en el verso 3. Kadosh era Israel, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables y contra ellos venía mal, dice el Eterno. Porque hasta ese momento, una vez que Israel, una vez que una persona se compromete con el Eterno y cumple con las normas que Él ha declarado, con las condiciones que Él le ha puesto, el Eterno lo cuida de todo lo que venga. El Eterno está al pendiente de cada uno de nosotros. Pero una vez que uno que le ha prometido fidelidad se desvía de sus mandamientos, ¿qué es lo que a continuación viene? Ese mal que era contra aquellos enemigos que querían devorar a Israel, se vuelve al mismo Bene Israel. Por eso está escrito en la bendita Torá: tu maldad te castigará y tu apartamiento. Y a continuación veamos lo que dice posterior al verso 3. Dice el verso 4: oíd la palabra de Yahweh, casa de Jacob,
y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Yahweh: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Yahweh, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Devarim, Yahweh. Nosotros podemos ver claramente, amados Sahim, que ciertamente Yahweh le duele también que aquel pueblo que él apartó, que aquel pueblo que él liberó, que aquel pueblo que con mano fuerte y brazo extendido defendió nuestro Elohim Yahweh, que le dio lo mejor en todos los aspectos, le dio la mejor tierra, porque ciertamente dentro de los profetas existe registrado en la Torá que la mejor de las tierras es Jerusalén. Es la mejor tierra que existe en todo el planeta Tierra. Y esa tierra especial, una tierra que misma la Torá declara que fluye leche y miel, se les concedió y se les fue dada ¿a quién? A los Bené de Israel. Y es por ello que me atrevo a decir que a Yahweh le duele que ese pueblo especial le haya traicionado, haya fornicado con otros amantes, porque así lo declara la bendita Torá. Ellos se habían comprometido, el pueblo de Israel se había comprometido con el Eterno. Había ya prácticamente un pacto matrimonial. Sin embargo, ellos luego provocaron a ir al Eterno con el becerro de oro. Y miren algo muy importante de lo que habla también el profeta Oseas. Vamos al libro del profeta Oseas, todos por favor. Oseas capítulo 1. Miren algo muy importante aquí. Oseas capítulo 1. Voy a leer hasta donde sea necesario. Dice de la siguiente manera. Oseas capítulo 1, verso 1. Palabra de Yahweh vino a Hoshea ben Deverí, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezechías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Yahweh por medio de Hoshea. Dijo Yahweh a Hoshea: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Yahweh: ponle por nombre Jezreel. Anota ese nombre, Jezreel, porque ahorita vas a saber el significado de ese nombre, Jezreel. Dice: porque aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Elohim: ponle por nombre Lo Ruhamá. También anota ese nombre, Lo Ruhamá. Lo Ruhamá. Continúa diciendo: porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré compasión y los salvaré, porque Yahweh, su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruhamá,
concibió y dio a luz un hijo, y dijo Elohim, ponle por nombre Lo-Ammi. También anota ese otro nombre, Lo-Ammi. Continúa diciendo el verso 9, porque vosotros no sois pueblo, mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Con todo, seré el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Muy importante todo lo que está diciendo Yahweh a través del profeta Osea. Ciertamente, ¿verdad? Tenemos un punto muy importante antes de que yo pueda compartir lo que dice el capítulo 1 del profeta Osea. Muy importante esto, y ponga mucha atención, amados aquí. Tengamos mucho y bastante cuidado. Por ello es muy importante tener el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Porque está escrito que si te dejas llevar por la letra, ¿qué pasa con la letra? La letra te va a matar. Pero si tienes el Ruach HaKodesh, te va a vivificar y vas a ir comprendiendo y vas a ir acoplando las partes. La Torah, no me vayan a malentender lo que voy a decir, pero es un rompecabezas. Y aquí nosotros tenemos que ir armando todo este rompecabezas con mucho cuidado, porque no todo, así como vamos leyendo, ha sido cronológicamente, ¿sí? Algunas partes podemos encontrar en un capítulo muy adelante que aún fueron muy atrás. ¿Me explico? Entonces tengamos mucho cuidado. ¿Y a qué voy? ¿Por qué comparto esto? Porque hoy en día muchos que se dicen Roim, muchos que se dicen Morim, muchos que están enseñando a través de una pantalla, por no pedir el consejo del Eterno, por no escuchar la voz de Yahweh misma, están poniendo palabras de algunos de los profetas alrevesadamente. Muchos acoplan estas palabras para la casa de Judá y no para la casa de Israel. Eso tenemos que tener mucho y bastante cuidado. Vamos despacio y tenemos que tener mucho cuidado cuando leamos los profetas, porque hay profetas que fueron exclusivamente dirigidos a una casa, sea a la casa de Judá o sea a la casa de Israel, ¿sí? Hay algunos profetas que fueron dirigidos a hablar a ambas casas, a las dos casas juntas. Por ejemplo, tenemos al profeta Jeremías, principalmente en el capítulo 31. ¿Acaso no dice ahí que haré un nuevo pacto para con la casa de quién? Con la casa de Judá y con la casa de Israel. Entonces ahí está hablando el profeta Jeremías a ambas casas, a las dos casas, aleluya, al mismo tiempo. En este caso, el profeta Osea, ¿a quién está dirigida esta carta? ¿O a quién están dirigidas estas palabras? Si tú te das cuenta, está más recargado a hablar para la casa de Israel. Aunque en algunas partes vas a encontrar que habla sobre la casa de Judá, pero muy poco. Entonces, en resumen, el profeta Osea está más recargado para hablar a la casa de Israel. Y tenemos que tener, vuelvo a repetir, el Ruach HaKodesh del Eterno, de Yahweh, para así poder lograr comprender a quién va dirigidas estas palabras. Amén. Una vez entendido eso, podemos continuar ahora. Ahora, tienes ahí los nombres Jezreel, tienes ahí el nombre Lo Ruhamá y tienes el nombre Lo-Ammi. Aleluya. ¿Qué significan estos nombres? ¿Y por qué fueron mencionados de esa manera por parte del Eterno cuando le declara al profeta Osea en el verso 4 y le dice, y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel? Jezreel. ¿Qué significa Jezreel? Significa Elohim esparcirá. Anótalo, por favor. Elohim esparcirá. Amén. Y dice en el verso 6,
Concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Elohim, ponle por nombre Lo Ruhamá. ¿Qué significa Lo Ruhamá? Significa no misericordia o compasión. No rahamim o compasión. Y es muy importante esto, amados Sahim, porque no solamente fue por ponérselos estos nombres, sino porque traían un mensaje para el pueblo bendito de Israel. Dice en el verso 8, después de haber destetado a Lo Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Verso 9, y dijo Elohim, ponle por nombre Lo Amí. Lo Amí. ¿Qué significa Lo Amí? Significa no será pueblo mío. No será pueblo mío. ¿Y qué tienen que ver estos significados con todo lo que estaba pasando con Israel? Vuelvo a repetir, Israel comenzó bonito, pero una vez que pasó el tiempo ya en la tierra, se empezó a contaminar principalmente con la idolatría. Y por lo tanto, el Eterno no le quedó alternativa más que declarar muchas profecías acerca de lo que iba a acontecerle al mismo pueblo de Israel. Y podemos mirar claramente los significados de cada uno de estos benéis. ¿Qué significa Jezreel? Elohim esparcirá. ¿Qué significa Lo Ruhamá? No compasión o rahamim. ¿Y qué significa Lo Amí? No será pueblo mío. Y por lo tanto, esto ¿es nuevo? ¿Esto se lo declaró al pueblo como algo nuevo? No, solamente fue algo que les recordó una vez que ya habían fracasado como pueblo de Israel. Una vez que ya habían dado la espalda a los mandamientos, el Eterno les vuelve a resumir esto, porque esto de Jezreel, esto de Lo Ruhamá, esto de Lo Amí, ya estaba anticipado. Por eso, en el tema anterior de la división de Israel, primera parte, dije ahí claramente cómo el Eterno advirtió al pueblo de Israel. Y dice el dicho que sobre advertencia que no hay engaño. Y esto ya estaba advertido. Allá atrás nosotros podemos mirar en la bendita Torá cómo el Eterno les declara y les dice, una vez que ustedes hagan lo contrario a lo que yo les estoy ordenando, esconderé mi rostro de vosotros, dice Yahweh. Y yo no seré más su Elohim, y ustedes más no serán mi pueblo. Y cómo a través del profeta Osea podemos ver y encontramos puntos claves como Jezreel, puntos claves como Lo Ruhamá, puntos claves como Lo Amí. Elohim los iba a esparcir. Elohim no iba a tener rahamim o compasión de ellos. ¿Por qué no tuvo compasión? ¿Te acuerdas del exilio a Babilonia? ¿Te acuerdas de los holocaustos que hubo? ¿Cuántas muertes vinieron a cada uno de los hijos de Israel por rebeldía a los mandamientos de nuestro Elohim Yahweh? Hoy en día tú puedes mirar a través de cualquier plataforma. Puedes mirar películas de cómo nuestro pueblo ha sido masacrado. La Inquisición. Hay muchas películas las cuales tú puedes mirar y yo creo que más de una lágrima van a salir de tus ojos al mirar cómo nuestro pueblo sufrió, cómo nuestro pueblo fue llevado cautivo a diferentes partes, a diferentes mataderos, porque en diferentes exilios, en diferentes etapas, en diferentes momentos, nuestro pueblo tristemente sufrió como no tienen idea. Los hacían sufrir a más no poder. Tú puedes mirar bastantes películas, ahorita no tengo un nombre exactamente,
Pero hay muchas películas donde tú puedes mirar cómo nuestro pueblo tristemente fue masacrado. ¿Te acuerdas de ese varón que hizo sufrir mucho al pueblo? Ay, lo tengo aquí en mente, recuérdenmelo. Hitler. Hitler. ¿Te acuerdas de este varón? ¿Cómo hizo sufrir a nuestro pueblo? ¿Cómo masacró a nuestro pueblo? ¿Cómo odiaba a nuestro pueblo? Y a través de todo ello, ¿por qué vino todo ello? Por eso está escrito Lo Ruhamá, porque el Eterno no iba a tener rahamim y no iba a tener compasión con aquellos que se apartaron de su bendita Torá. Y lo leímos en Jeremías, en el capítulo 3, a partir del verso 4. ¿Por qué, dice, sus padres se alejaron de mí, dejaron mi Torá? Es que no es nada fácil, amados Ajim. Es que no es nada fácil. Es que no es solamente comprometerse y pensar que es algo laico y ya. No. Cuando tú te comprometes con el Eterno a cumplirle, por eso quise ir primero a Éxodo capítulo 20, porque dice que es un Elohim, ¿cómo? Celoso. Él es un Elohim celoso, que no comparte su gloria con nadie. Y a Él no le gusta que en Shabbat estés guardando Torah y que te comprometas con Él y que le aplaudas a Él, y en los días de la semana estés tras la idolatría, tras otras cosas que no tienen nada que ver. Y si tú estás así, si alguien está así, que hoy en Shabbat guarda Torah y en la semana hace otras cosas que no están correctas delante del Eterno, es lo que se va a cumplir con esa persona. Lo Ruhamá. Lo Ruhamá. Dice Yahweh, no tendré compasión y no tendré rahamim de esa persona. Una persona, cuando entra al compromiso con el Eterno, en automático pasa esto. Es cubierto con el talit. Una vez que la persona se compromete a guardar misbot, pasa esto. El Eterno lo cubre con su talit. El Eterno cubre a esa persona y empieza a cuidarla porque se ha comprometido con Él. Pero ¿qué es lo que pasa si se empieza a olvidar del Eterno o empieza a jugar a que en Shabbat es parte de Israel, pero en la semana no? Una vez que en la semana él mismo en automático, la persona se descubre, se quita ese talit, como que él dice, no me importa la cobertura del Eterno, no me interesa la cobertura de Yahweh. Y entonces es descubierto y queda a la deriva esa persona. Es por eso que cuando lanzan una maldición, lanzan algo contra esa persona, cae. ¿Por qué? Porque está descubierto, porque está desprotegido, porque no tiene la cobertura. Y es lo que le pasó a nuestro pueblo Israel. ¿Por qué cayeron en las manos de Hitler? ¿Por qué fueron llevados cautivos a Babilonia? ¿Por qué vino el holocausto? Porque el Eterno lo permitió. Porque Él no tuvo compasión y no tuvo rahamim. Porque el mal lo que hicieron esas mismas personas, nuestros ancestros. Ellos tuvieron la culpa por haber desobedecido y alejadose de la bendita Torá. Hoy nosotros tuviésemos tanta bendición si obedeciéramos fielmente a su palabra de nuestro Elohim Yahweh. Si no dudáramos en nada de nuestro Elohim Yahweh, si nuestra emuná estuviera ferviente en Yahweh, miraríamos cosas extremas, amados. ¿Se acuerdan cuando Kefa dudó al caminar sobre las aguas donde estaba Yahshua? Porque sinceramente dudó Kefa. Cuando le dice Yahshua, venga hacia mí, y Kefa tenía miedo y dudó, dice, no, pues es que es agua, me voy a hundir. ¿Y qué es lo que hace? Por esa duda, cuando él introduce o quiere pisar las aguas, se hunde. ¿Por falta de qué? De emuná. Por falta de emuná, él se hunde y lo toma Yahshua y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y es cuando el Eterno mismo, Yahshua, les dice, si su emuná estuviera tan solo como un grano de mostaza, le pudieras decir a este monte, muévete de aquí para allá y aquel de allá para acá, y lo haría. Pero porque falta emuná, vienen todos estos desastres para Israel. Algo nos mencionaba nuestro amado Aj Manuel Cruz en la mañana, antes de iniciar la parashá. ¿Acaso no nos compartió acerca de el rey David? ¿Por qué ustedes creen que él ganó las batallas? ¿Por qué creen que él tuvo éxito en todas las batallas? Incluso se dice, ¿qué pasaría si el rey David estuviera hoy en estos días? ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaría? No estarían las cosas como están pasando ahorita, allá en el Medio Oriente, allá con nuestra tierra, con Israel, contra aquellos perversos de los árabes. ¿Cómo sería esa guerra si estuviera el rey David? ¿Te has preguntado eso? Y si nosotros miramos a través de los Tehilim, a través de los Salmos, nosotros nos damos cuenta cómo el rey David ganó prácticamente todas las victorias, todas las batallas. ¿Sabes cuál es la clave? ¿Sabes cuál era su secreto del rey David para triunfar en todas las batallas? Y no le falló el Eterno. Precisamente es lo que acabo de compartir, la emuná que él tenía. Él no dudaba ni en lo más mínimo. Él no iba pensando a ver si gano, a ver si vencemos, a ver si podemos. No. Su emuná estaba bien puesta en el Eterno y cada que iba a hacer algo se encomendaba a él. Padre, hoy habrá esta batalla y yo sé que venceré porque tú estás conmigo. Por ello, si tú lees cada uno de esos preciosos salmos, siempre el rey David habla todo el tiempo agradeciendo a Yahweh por tu mano, por ti, porque mi fe estaba puesta en ti y vencí, y muchos otros salmos. Hay infinidad de salmos. ¿Cómo? Y entonces, ¿cuál es el secreto y cuál fue el secreto del rey David para poder cumplir con todo y tener éxito? La emuná. La emuná. Si hoy en día cada uno de nosotros que estamos regresando del exilio a las raíces hebreas, tuviéramos esa emuná como la tuvo el rey David, no anduviéramos sufriendo de nada. No nos estuviera acabando nada, porque ahorita te aseguro, amado, amada, que algo te está acabando. Pero déjalo por un lado, porque ahorita no es el momento de recordarlo. Pero yo te aseguro que tienes compromisos y te acaban cosas y te vienen complicaciones en la vida. Y vienen esto, viene aquello, salimos de una y llegó otra, salimos de esa otra y llegó otra, y apenas viene otra y llegó otra. ¿Por qué? Porque nos falta emuná, porque dudamos. Hay veces que queremos hacer lo contrario y queremos hacer otras cosas sin antes pedir la dirección del Eterno. Hay personas que dicen, no me queda de otra más que trabajar en Shabbat porque tengo que solucionar esto. ¿Qué es lo que te está faltando ahí? Emuná. Porque si tú trabajas en Shabbat, le dices al Eterno, tú no puedes abastecer mis necesidades. Necesito atropellar ese mandamiento para poder abastecer lo que necesito. Y es ahí cuando el Eterno, o más bien tú mismo, te descubres del talit y te dejas a la deriva. ¿Y vienen qué cosa? Los desastres. Y se viene en cumplimiento, lo rujamá. No tendré compasión y no tendré rahamim. Porque yo les anticipé a mi pueblo y les dije que si me obedecen y les dije que si me cumplen, yo les daré todo lo necesario. Pero ¿qué es lo que les falta al pueblo? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros como pueblo? La emuná. La emuná. Que si nosotros tuviésemos esa emuná que tuvo el rey David, venciéramos cualquier batalla, cualquier problema que se viniera para nosotros,
entonces habría una solución. Y no aún así, amados. Aún con falta de emuná, bendito Yahweh, Él nos ha ayudado. Él nos ha ayudado. Y es por ello que estamos aquí. Es por ello que todavía estamos de frente a Él, aquí en este momento. Porque se cumplen las palabras hermosas donde Yahshua le dice y anuncia: si ustedes dicen que son padres malos, ¿saben dar buenas cosas a sus hijos? ¿Cuánto más yo? Aleluya, aleluya. Entonces, miren lo hermoso, amados, y miren lo precioso. Todos lean, por favor, el verso 10. Y esto nos va a confortar, esto nos va a reanimar, amados Sahim. Esto es importante lo que vamos a leer en Oseas capítulo 1, verso 10. ¿Por qué? Porque cuando uno hace teshuvá, cuando uno se vuelve del mal camino a la obediencia de Yahweh, miren lo que dice el verso 10. Todos vamos a leerlo. Oseas capítulo 1, verso 10. ¿Cómo dice? Todos. Con todo será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en lugar de donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Aleluya. En el lugar donde se les fue dicho, ¿verdad? Vosotros no sois pueblo mío. ¿Qué se les va a hacer dicho ahora? Sois hijos del Elohim viviente. Pero ¿hasta cuándo se va a cumplir esto? ¿Hasta cuándo se va a cumplir las palabras sois hijos del Elohim viviente? Hasta que uno deje totalmente la idolatría. Hasta que uno reconozca como amo y Adón a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Hasta cuando uno declare y diga: yo voy a cumplir con la voluntad del Eterno y mi emuná está puesta únicamente y exclusivamente en Él. Entonces, ahí, ¿sí? Se dejará de decir de nosotros no sois pueblo mío, y se dirá de nosotros sois hijos del Elohim viviente. Qué hermoso, qué precioso, pero que no sea solo dicho, sino que sea un hecho para cada uno de nosotros, amados Sahim. Ahora, hace un momento compartía yo y decía yo claramente las palabras referidas de Rav Shaul: un poco de levadura puede leudar toda la masa. Acompáñenme a Jeremías, al capítulo 3 nuevamente, y vamos a ir al verso 8, 9 y 10. Jeremías capítulo 3, verso 8, 9 y 10. Amén. Aleluya. Dice Jeremías capítulo 3, verso 8, 9 y 10. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí está que yo decía hace un momento. Un poco de levadura puede leudar toda la masa. Y si ustedes notan algo muy importante, ¿contra quién fue primero dada carta de divorcio? Contra la casa de Israel. Porque vuelvo y repito una vez más, el pecado que más aborrece Yahweh, ¿qué es? La idolatría. La idolatría. Y si nosotros empezamos a revisar la historia de nuestro pueblo, ¿cuál ha sido lo que ha apartado del Eterno a Israel? La idolatría. La idolatría. No hay otra, no hay otra, no hay otra. ¿Nosotros dónde estábamos antes de venir a la restauración? Dentro de la idolatría.
¿A quién adorábamos? A Jehová. ¿Qué significa Jehová? He aquí ruina, he aquí destrucción. ¿A quién más adorabas? A Jesús. ¿Qué significa Jesús? He aquí el caballo, he aquí el cerdo. ¿Te das cuenta? Creías en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, y en automático creías en la Trinidad. ¿Y qué estabas haciendo? Apartado de la ejad con el Eterno, porque estabas dentro de la idolatría. Y hacías muchas otras cosas. Te espantabas estando en ese lugar de tus hermanos, los católicos. ¿Por qué digo esto? Porque el católico tiene imágenes, tiene a ellos. Lo voy a mencionar de esta manera para hacer una diferencia también. Dice la Torá que nombres de dioses no mencionaremos, pero para adorarlos, para hacer una diferencia, sí se pueden mencionar. Por ejemplo, tienen a la Virgen María, tienen a Jesús, ¿sí? Y ellos lo han hecho en imágenes, ¿sí? Lo han hecho incluso en los famosos crucifijos que ellos tienen, ¿sí? Y cuando tú eras cristiano, te espantabas de ellos y decías, no, esos están muy mal, pero no te dabas cuenta que estabas en el mismo lugar. Por eso está escrito en el libro de Isaías. Déjenme ver si encuentro esta cita preciosa que posteriormente, cuando yo vine a las raíces hebreas, certifiqué con esta cita y dije, perdón, Padre eterno, perdónanos porque no sabíamos lo que hacíamos. Isaías capítulo 65, 66, permítanme. Capítulo 65. Si es Isaías capítulo 65, ahora déjenme buscar el verso que quiero compartirles. A ver si me ayudan. El texto dice, ¿se acuerdan? Dice a aquellos que se apartan de los jardines. Permítanme tantito, amados Sajín. Ayúdenme ustedes también, ya les di el capítulo, ya nomás ubiquemos el texto. Ya se me escondió. Verso 4, amados Sajín. Ya lo encontré. Verso 4. Desde el verso 3, capítulo 65 de Jeremías, verso 3 y verso 4. Dice Isaías capítulo 65, verso 3 y 4. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. No es. Es que se me hizo conocido porque dice aquí que comen carne de cerdo. Pero recuerdan que ese texto dice, aquellos que se apartan en los jardines, incluso dice comen carne de ratón. ¿Sí se acuerdan? Y serán talados, exacto. Pero no recuerdo el texto, amados. Permítanme tantito, permítanme, lo tenemos que encontrar. Si no está en el capítulo 65, está en el capítulo 66, pero de ahí no pasa. Es capítulo 66, amados. Ahora ayúdenme a ubicar el texto nada más. El 17,
Así es, el verso 17. Isaías capítulo 66, verso 17. Este es, amados, este es. Aleluya. Desde el verso 16. Porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Los muertos de Yahweh serán multiplicados. Verso 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros. Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. ¿Por qué quise ir principalmente al capítulo 17? En otra versión, porque aquí en la Reina Valera dice diferente, pero en otra versión, a ver si puedes bajar la otra versión, por favor, porque dice muy lindo, ya en una traducción restaurada dice muy lindo, dice muy, a ver, búsquenmelo aquí, por favor, aquí está, Isaías 66, verso 17. Dice Isaías capítulo 66, verso 17. Aquellos que se apartan y se purifican para así entrar en los jardines, entonces siguen a uno que ya estaba ahí, comiendo carne de cerdo, las abominaciones y ratón. Todos serán destruidos juntos, dice Yahweh. ¿Y sabes aquí qué encuentro? Con la dirección del bendito Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach, las dos iglesias grandes en el mundo. Digo, en el mundo, no para el eterno. La iglesia católica y los cristianos. Aquí está. Aquellos que se apartan y se purifican para así entrar en los jardines. ¿Quiénes se salieron de la gran derramera? Los cristianos se apartaron y dijeron no a la idolatría, entre comillas, no a la Virgen, no al Cristo, no a tantas cosas, y se apartaron y no tuvieron imágenes. Aquí dice en el verso 17, aquellos que se apartan y se purifican para así entrar en los jardines, entonces siguen a uno que ya estaba ahí, a la católica, comiendo carne de puerco, las abominaciones y ratón, todos serán destruidos juntos, dice Yahweh. Si tú vas a diferentes denominaciones que no son católicos, siguen continuamente comiendo cerdo. ¿Y por qué no decir ratón? Porque ya ahora ya hay mucha moda. Aquí en México, no sé en tu país, pero aquí en México ya agarraron mucho de moda el comer el conejo. Encuentras avenidas, calles a donde venden conejo asado, conejo adobado. Y te pregunto, ¿ese animal es apto para el pueblo de Israel? No, porque no tiene, en este caso, las cualidades que tiene que tener para ser un alimento kosher o para ser un animal kosher. ¿Sí? ¿Y qué dice aquí Isaías capítulo 66, verso 17? Entonces siguen a uno que ya estaba ahí comiendo carne de puerco, ratón, juntos, dice, serán destruidos. Porque una vez que no nos apartemos, una vez que no tengamos cuidado de todo ello, y una vez que no nos santifiquemos, seguimos a ese mismo que ya estaba ahí, comiendo carne de puerco y ratón. A semejanza de todo ello, la casa de Israel se apartó. Se apartó de todo lo relacionado con la Torá. Se olvidó de los misbot del Eterno. Cuando ellos entraron a la tierra de Israel, a la tierra prometida, ¿acaso no ya estaba declarado qué animales podían comer y qué animales no podían comer? ¿Acaso no sabían cuántos días se tenía que trabajar y qué días se tenía que reposar? ¿Acaso no sabían los tiempos de las fiestas? ¿Acaso no sabían todo ello? Claro que lo sabían. Pero posteriormente, como se empezaron a olvidar de los mandamientos de la Torá de nuestro Elohim Yahweh y empezaron a hacer cosas indebidas, mira dónde por culpa de esa generación, a donde el Eterno permitió que nos viniéramos al exilio. Y por culpa de nuestros ancestros, ¿dónde naciste tú? Pero hay algo que te va a confortar mucho, mi amado, y es en el profeta Oseas. Vamos al profeta Oseas, al capítulo 11, y voy terminando, amados, aquí.
Vamos al profeta Oseas nuevamente, pero ahora vamos al capítulo 11. Oseas capítulo 11. Antes de entrar a esta cita, a esta lectura, te quiero compartir esto y te quiero decir esto, amado, amada en Yahshua. Hoy, bendito el Eterno, ya te ha restaurado Yahweh. Ya tú estás dentro de la restauración. Te toca a ti ahora compartir el mensaje a tus familiares, a tus amigos, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no va a ser fácil, amados. No va a ser fácil, ¿por qué? Porque cuando tú compartes el mensaje de la Torá, siempre te van a atacar, siempre te van a salir por un lado, siempre van a tratar de defender su idolatría, su postura, ¿sí? Van a tratar de defender lo que no han entendido ellos. Y te van a hacer una pregunta. No es muy usual, pero muchos tienen esa táctica. ¿Y sabes por dónde te van a salir? Cuando tú les digas a esas personas, el nombre no es Jesús, el nombre no es Jehová, el nombre es Yahweh, el nombre es Yahshua. Te van a preguntar y alguien te va a poder decir, ¿a poco tú no recibiste milagros en el nombre de Jesús? Para que ahora me digas que ya no es Jesús y ahora es Yahshua. Con esta cita tú vas a compartir y tú vas a poner en alto la bendita Torah y el bendito nombre de Yahweh nuestro Elohim, y vas a hacerle entender a esa persona la bendita verdad de nuestro Elohim Yahweh, que su nombre correcto es Yahshua HaMashiach. Voy a leer esta parte. Dice Oseas capítulo 11, verso 1, 2 y 3. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, a Israel, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Te acuerdas de lo que estoy compartiendo en el primer tema de la división de Israel? ¿Cuál fue el problema principal por el cual se apartó Israel del Eterno? Que fue la idolatría. Y aquí lo viene a confirmar el profeta Oseas en el capítulo 1. En el verso 2, cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales, a la idolatría, a los ídolos sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Pero dice el eterno Yahweh, yo, Yahweh, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. En respuesta a la pregunta, si te la llegasen a hacer, ¿acaso tú no recibiste un milagro en el nombre de Jesús cuando estabas en el cristianismo? Tu respuesta debe de ser, sí recibí el milagro, claro que lo recibí, pero no fue Jesús el que me lo concedió. Fue Yahshua HaMashiach, porque el verso 3 lo confirma y dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Yahweh tenía compasión de nosotros en el cristianismo. Y aún sabiendo que estábamos nombrándolo con un nombre que no es el de él, él tenía compasión. Y él, en mis palabras, mi hijo pide por sanación, pero se dirige a un nombre que no es el mío. Yo con todo eso, dice aquí el texto, enseño a Efraín a caminar. Se le es concedido el milagro, pero no es el ídolo Jesús el que lo está haciendo. Soy yo, Yahshua HaMashiach,
el que está detrás de ese ídolo para cuidar a Efraín, para cuidar a Israel, para cuidar mi oveja que se me extravió un día y que por la dureza de sus padres, la dureza de su corazón, se apartó de mi Torá. Pero yo estoy ahí para cuidarlo, pero yo estoy ahí para defenderlo. Y un día conocerá que yo fui el que lo cuidé y que lo restauré y el que lo traje hasta el día de hoy acá. Aleluya, aleluya. Entonces, amados, recuerden que esta hermosa restauración es al tiempo de Yahweh, no al tiempo de nosotros. Porque si fuese al tiempo de nosotros, ¿verdad? Pues agilizaríamos, no sé, correríamos a hablarle a nuestros familiares y quisiéramos que todos nuestros familiares estuvieran acá. Pero como no es al tiempo de nosotros, mis amados, es al tiempo de Yahweh. Todo a su tiempo. Y si el tiempo no es de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, de tu hermano, de tu hijo, de quien sea, ¿verdad? Pronto estemos orando y el tiempo llegará, pero hasta el tiempo de Yahweh. Y si fue restaurado, Baruch Hashem Yahweh. Y si no fue restaurado, entonces, pues ni modo. Fue la voluntad del Eterno de no haberse restaurado. Pero todos vamos a continuar orando, orando los unos por los otros para traer al resto de las ovejas perdidas de la casa de Israel. En resumen, mis amados, ¿qué es lo que ha apartado Israel del Eterno? La idolatría. Por ello, hay que dejar la idolatría y volverse al Elohim de Israel. Aleluya. Voy a dejar hasta aquí esta segunda parte de la división de la casa de Israel y bendecimos a nuestro Elohim Yahweh en esta hermosa tarde. Aleluya. Vamos a orar, amados Sahim, vamos a darle toda rabá a nuestro Elohim Yahweh por este mensaje. Aleluya. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Avinu Malkeinu Yahweh, te agradecemos. Te damos toda rabá, Avinu, por este momento en el cual nos dimos cita para estar delante de tu presencia, Padre. Toda rabá por este momento de exaltación, toda rabá por esta palabra de aliento para cada uno de nosotros, Padre. Asimismo, Padre bendito, te agradecemos porque tuviste la voluntad de restaurarnos a cada uno de nosotros, Padre. Tuviste en tu mente, Padre, el volvernos del pecado, de la idolatría, a la liberación, Padre. Hoy te damos toda rabá, Padre bendito, porque ciertamente nos has dado la oportunidad de ser parte de tu hermoso pueblo, ese pueblo tan hermoso, en el cual, Padre bendito, si cada uno de nosotros obedeciere a tus misbot, si cada uno de nosotros cumpliese con tu voluntad, si cada uno de nosotros tuviera la emunat que tú quieres, Padre, no sufriría ni en lo más mínimo. Por ello, Padre, te pido, te ruego, en cada uno de aquellos que ya hemos sido llamados para esta hermosa restauración, Padre, tú nos des la dirección de tu bendito Ruach HaKodesh y nos aumentes la emuná, Padre bendito, para que así no podamos, Padre bendito, fallar en este camino y podamos cumplir con el propósito por el cual hemos venido, Padre bendito. Avinu Malkeinu, ten compasión del resto de las ovejas perdidas de la casa de Israel y esperando, Padre bendito, que este mensaje pueda llegar a cada uno de ellos, Padre, para que cada uno de ellos se pueda volver de la idolatría a tus misbot, Padre bendito, y pueda obtener por ende la salvación. Avinu Malkeinu, en tus manos pongo a todo Israel, en tus manos también pongo a toda la casa de Judá, Padre bendito. Restáuranos, Padre, donde quiera que nos encontremos, de donde quiera que se encuentren. Padre, restáuranos, vivifícanos y unifícanos, Padre bendito,
para poder ver tu pronto regreso juntos en este olam. Avinu Malkeinu, en tus manos pongo todo esto, te lo pido, te lo ruego, en el nombre grande y poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.